Hola, maestros y maestras, directivos, acompañantes, amigos con los que compartimos constantemente esta pregunta y esta misión de cómo podemos construir escuelas inclusivas. El día de hoy quiero compartirles algunas ideas claves como parte de mi formación en diseño universal para el aprendizaje en relación a esta idea, el desafío de diseñar para todos. Entonces, empecemos. Los invito a realizar el siguiente ejercicio. ¿Qué significa diseñar para todos? ¿Qué ideas, qué escenarios, qué propuestas se les viene a la mente? El marco del diseño universal para el aprendizaje nos invita a que diseñar para todos significa ofrecer oportunidades para que todos los estudiantes puedan tomar las decisiones sobre cómo van construyendo su aprendizaje. Entonces, hablamos de un currículo DUA, un currículo que prevé la diversidad y por eso la valora y elabora experiencias educativas tomándola en cuenta. Y esto, maestros y maestras, nos invita a este importante cambio de mirada. Es decir, cuando un estudiante tiene dificultades, en lugar de mirar y de etiquetar al estudiante, colocándolo como la principal razón por la que no está logrando sus aprendizajes, miro el currículo y pienso qué del currículo está generando una barrera, qué hay en el contexto que está impidiendo que ese estudiante pueda progresar. Y este cambio de mirada rompe con el mito del estudiante promedio, que realmente no existe. Y lo que existe en nuestras aulas es diversidad por naturaleza. Entonces, ¿qué debemos tener en cuenta si queremos diseñar para todos? El marco del diseño universal para el aprendizaje, más conocido como DUA, nos dice que si queremos diseñar para todos, tenemos que tener en cuenta tres conceptos claves. El primero, la variabilidad. El segundo, la superación de barreras. Y el tercero, proceso iterativo. A continuación, profundizaremos en cada una de ellas. El primer concepto clave, variabilidad. ¿Has escuchado antes sobre este concepto? En mi caso, la primera vez que escuché sobre este concepto en el ámbito educativo fue con el diseño universal para el aprendizaje. ¿Y qué es? Bueno, son las características cerebrales que nos hacen únicos como personas. Y se da porque si bien tenemos una arquitectura cerebral similar, lo cierto es que nuestro cerebro es plástico por naturaleza y no hay un cerebro igual al otro. Y tiene diferentes redes cerebrales. El diseño universal para el aprendizaje enfatiza en tres redes cerebrales claves para aprender, para desarrollar competencias que van a actuar de manera simultánea y heterárquica. Eso quiere decir que no buscan sobreponerse la una a la otra, sino que buscan en interactuar, en colaborar. Miren qué interesante propósito, qué interesante razón de ser de estas tres redes cerebrales. Bueno, ya hemos visto que tenemos tres redes cerebrales. La primera de ellas son las redes afectivas, más conocidas como el porqué del aprendizaje, y esto genera un principio de, por lo tanto, proporcionar múltiples formas de compromiso y motivación en los estudiantes. La siguiente red cerebral son las redes de reconocimiento o el qué del aprendizaje, lo que genera un principio pedagógico de proporcionar diversas formas de representación para que los estudiantes puedan acceder a la información. Y la tercera red, las redes estratégicas o el cómo del aprendizaje, que genera este principio pedagógico de proporcionar diversas formas de representación para que los estudiantes puedan expresar lo que ellos saben. Ahora veamos el segundo concepto clave, superación de barreras. ¿Y por qué surge? Bueno, reconocemos que hay elementos del contexto, la cultura y las relaciones que pueden impedir o disminuir el acceso, la participación o el aprendizaje de nuestros estudiantes. ¿Y esto qué significa? Significa que constantemente tenemos que estar disminuyendo o eliminando barreras del contexto que pueden estar en el aula, la organización, las relaciones, en los planes, pero también pueden estar en el contexto social, como es este ejemplo del subdirector Guillermo Prada, con el cual tuve el honor de trabajar en un proyecto Más Inclusión de UNICEF, que junto a sus docentes identificaron una barrera que podía impedir el acceso a la participación de sus estudiantes en contextos de pandemia y por lo tanto realizaron
una entrega de kits escolares para poder sostener las trayectorias educativas de los estudiantes en situación de escasos recursos económicos. Entonces, como docentes, como directivos, padres de familia, como gestores de programas, de proyectos, debemos desarrollar y entrenar esta mentalidad de constantemente estar detectando barreras para poder superarlas. Y esto va a ser muy importante porque nuestros estudiantes, aprendices, se van a sentir más motivados y más comprometidos con su aprendizaje. Como maestros y maestras, sabemos que existen barreras más allá de la escuela. Sin embargo, el marco del diseño universal para el aprendizaje nos invita como maestros, como directivos, a hacernos cargo de aquellas barreras en las cuales nosotros sí tenemos mucho poder para poder derribarlas y disminuirlas. Y son las barreras que están en el currículo y en sus elementos, en los objetivos, en la evaluación, en los métodos o en los materiales. A continuación, vamos a ver cómo podemos detectar y minimizar barreras en cada uno de estos elementos. Ahora veamos cada uno de estos elementos del currículo. Empecemos por los objetivos. ¿Cómo podemos detectar y superar barreras en estos? El marco del diseño universal para el aprendizaje nos dice que nuestros objetivos deben ser claros, específicos y flexibles, pero a la vez deben evitar incluir el medio sobre cómo los estudiantes van a alcanzar el objetivo. Veamos un ejemplo. He tomado un propósito de aprendizaje que lo he extraído de la web de manera aleatoria y que creo que nos puede ayudar para poder poner en práctica nuestra mirada DUA en los objetivos. El siguiente propósito de aprendizaje dice, conocer que todos los niños y niñas tienen los mismos derechos mediante la lectura de la Declaración de los Derechos del Niño para comprender su importancia en las situaciones de buen trato y maltrato. ¿Cómo podemos fortalecer este propósito de aprendizaje? Y podemos dualizar nuestros objetivos con 5 preguntas que el DUA pone a nuestra disposición, claves para ir hacia objetivos flexibles, claros, poderosos y retantes para nuestros estudiantes. La primera, ¿mi objetivo es claro y específico? La segunda, ¿está incorporando el cómo? Si es así, ¿es necesario? Ahora veamos el ejemplo que hemos compartido a continuación. En este propósito de aprendizaje menciona que el propósito es conocer que todos los niños y niñas tienen los mismos derechos mediante la lectura de la Declaración de los Derechos del Niño, para comprender su importancia en las situaciones de buen trato y maltrato. Ahora, podemos ver que el propósito de aprendizaje es mucho mayor, pero que está delimitando y está generando un solo medio para el logro de este objetivo, que es la lectura de la Declaración de los Derechos del Niño. Entonces aquí podemos ver que si nos hacemos la siguiente pregunta, ¿es necesario incluir el único medio, como único medio de la Declaración de los Derechos del Niño? Seguramente podemos coincidir en que no es necesario que solo sea la lectura de este documento importante para que los estudiantes logren la importancia de reconocer que todos y todas tienen los mismos derechos y de su importancia en las situaciones de buen trato y maltrato. Entonces podemos ya ver que en este propósito de aprendizaje ya está generando posibles barreras para que los estudiantes puedan acceder a esta información. Pensemos en los estudiantes que todavía están en un proceso de adquisición del desarrollo de lectoescritura, estudiantes que de repente tienen una condición y que no pueden acceder al documento. Entonces pensemos cómo este documento puede ser una barrera. La tercera, cuarta y quinta pregunta para dualizar nuestros objetivos es ¿cómo entregamos los andamiajes? ¿De qué forma los estudiantes conocerán el objetivo? ¿Y dónde estará publicado para nuestros estudiantes? Ahora veamos cómo podemos detectar y superar barreras en el segundo elemento del currículo, la evaluación. El diseño universal para el aprendizaje nos dice que debemos de medir el objetivo con criterios claros para el éxito de nuestros estudiantes. Eso no involucra que no sean desafiantes y rigurosos para ellos. Segundo, que una evaluación debe ser formativa y sumativa con retroalimentación entre pares, mentores y maestros. Y que evaluamos las modificaciones que debemos hacer para que los estudiantes sean capaces de demostrar lo que saben, lo que están aprendiendo. Y si queremos dualizar nuestras evaluaciones,
El DUA nos proporciona 3 preguntas claves para poder hacerlo. Los invito a coger alguna de sus evaluaciones y a realizar las siguientes preguntas. ¿El logro está definido de forma clara? En la evaluación que estás planificando, ¿se entregan diversos medios para demostrar el logro? Y la evaluación, asegúrate, ¿está midiendo directamente el objetivo? Ahora detectemos y superemos barreras en los métodos y materiales. Y aquí el DUA nos dice que debemos de tener muy en cuenta la variabilidad de nuestro grupo de aula y nos proporciona 3 preguntas claves para poder dualizar nuestros métodos y materiales, que están relacionados a los 3 principios del DUA. La primera es qué barreras podrían haber en el contexto para que tus estudiantes se motiven, se comprometan y persistan en su aprendizaje. Luego, ¿qué barreras podría haber en la entrega de la información que puede impedir que los estudiantes accedan a estos recursos con los cuales ellos puedan construir su aprendizaje? Y la tercera es, ¿qué barreras podría haber en la actividad, en la manera en cómo los estudiantes se van a actuar y expresar lo que saben en relación al propósito de aprendizaje? Y llegamos al tercer y último elemento clave que el diseño universal para el aprendizaje nos dice que debemos de tener en cuenta si queremos diseñar para todos. Recordemos que el primero es la variabilidad, el segundo es la superación de barreras y el tercero es el proceso iterativo, que significa repetir un proceso con la intención de alcanzar el objetivo resultado esperado. Eso quiere decir que si nosotros queremos mejorar en un diseño dentro del marco del diseño universal para el aprendizaje, entonces debemos de empezar incluyendo las directrices DUA en nuestra planificación para luego ir a la cancha, ir a ejecutarlo con nuestros estudiantes y podamos poner en práctica y vemos si nuestros estudiantes están aprendiendo. Para luego reflexionar y analizar en función a los aprendizajes logrados, el feedback, el monitoreo, identificando cuáles son las barreras que están apareciendo para poder hacer los ajustes y volver a planificar. Y llegamos al final de este video donde hemos querido compartir estas ideas claves en relación a qué significa diseñar para todos y cómo el DUA, el diseño universal para el aprendizaje, nos puede ayudar a lograrlo. Y para eso te invito a sumarte a este reto de dualizar tu planificación. Puedes empezar por un taller, por una actividad, empieza poco a poco, pero empieza. Y recuerda el ciclo del diseño del DUA, que empieza con objetivos claros, flexibles, sin depender del medio y que brindan andamiajes para lograrlo, con una evaluación que evalúa estos objetivos y con métodos y materiales que responden a la variabilidad propia de tu aula, donde constantemente estamos indagando en barreras para poder reflexionar y analizar, para mejorar nuestro diseño, nuestra propuesta curricular del aula, de nuestra escuela, y para poder superar y anticipar barreras involucrando algo muy clave, involucrar a nuestros estudiantes y invitándolos a que ellos mismos nos orienten y construyamos juntos a qué podrían cambiar del diseño para poder volver a planificar e iniciar esta ruta y seguir iterando. Muchas gracias, maestros y maestras, por su atención. Espero que estas ideas hayan sido útiles y puedan aportar y puedan eh, acompañarlos a fortalecer sus propuestas educativas y que sigamos aprendiendo juntos. Muchas gracias.